El tema que veremos en esta ocasión es la instalación eléctrica de un contacto monofásico, de un receptáculo monofásico o tomacorriente monofásico, 120 volts, 127 volts, en viviendas, comercios o industrias. Como ven, este es uno de los dispositivos que se utiliza en cualquier instalación eléctrica. Entonces es muy importante conocer los aspectos normativos para la instalación del mismo. Es muy importante, no es solamente instalarlo, sino ir y estar siguiendo los requerimientos técnicos que nos indica la NOM o el NEC allá en Estados Unidos. Dentro de la NOM, que es aquí en México la 001 CD 2012, o el NEC, de allá de Estados Unidos, vienen las definiciones de qué es un contacto, qué es un receptáculo, y también le podemos poner aquí un tomacorriente. También así se le conoce en algunos países como tomacorriente. Y nos dice que es un dispositivo de conexión eléctrica instalado en una salida para la inserción de una clavija. Entonces, como ven, el contacto, aquí lo tenemos, este es de 2 entradas, pero no tiene la puesta a tierra, sin puesta a tierra. Recuerden que la puesta a tierra es importante para la protección de las personas y de los equipos. Entonces aquí no tenemos puesta a tierra si instalamos este tipo de contactos. Y en la parte de abajo sí estamos viendo contactos con terminal de puesta a tierra. Tenemos aquí el tornillo de color verde. Igualmente tenemos ese tomacorriente en el cual también tiene su terminal de puesta a tierra aquí. No se observa apenas si se ve un poquitito el tornillo de color verde, pero ahí es la terminal de puesta a tierra. E igualmente cuando tenemos un contacto del tipo cuádruplex, este sería el cuádruplex. Ese sería el contacto dúplex o doble, y este es el sencillo. Entonces un contacto sencillo, como dice aquí, es un dispositivo con un solo juego de contactos, que sería el único juego de contactos, sería este que tenemos ahí. Un contacto múltiple es aquel que contiene 2 o más dispositivos. Este sería 2 o más dispositivos de contacto en el mismo chasis o yugo. Acuérdense, recordando, la fijación del contacto, a eso se le llama chasis o yugo. Cuando ustedes lo vayan leyendo dentro de la NOM o dentro del NEC y encuentran esas palabras, pues se refiere al elemento que fija el contacto hacia la caja, ¿sí? Y dice la instalación en una salida. Acuérdense que la salida sería las cajas cuadradas. Estas serían las salidas. Se fijaría en la caja cuadrada. Y en el 406-3 del código de la NOM viene lo que es valor nominal y tipo de contacto, que lo estamos observando aquí en el lado derecho, ¿no? Que tenemos aquí la fotografía. Y nos dice inciso A, contacto. Los contactos deben de estar aprobados, o los tomacorrientes o los receptáculos deben de estar aprobados y marcados con el nombre e identificación del fabricante. Aquí estamos viendo la identificación del fabricante. Y los valores nominales de corriente y tensión. Aquí la flecha nos lo está indicando. Tenemos la corriente de 15 amperes y la tensión de 125 volts. Y debe estar bien identificado ese contacto receptáculo tomacorriente. Y luego viene lo que es el valor nominal de los contactos.
y nos dice que deben de tener un valor nominal no menor a 15 amperes, y estamos viendo aquí que el contacto dice 15 amperes, ¿sí? 125 volts, aquí está, 125 volts, o 250 volts, ese sería el receptáculo que más se utiliza en 120 volts, y deben de ser del tipo adecuado para uso también como portalámparas. Y luego nos habla el inciso C de esta sección, que nos habla de los contactos para conductores de aluminio. Habla de conductores de aluminio. Normalmente los conductores que se van a instalar aquí van a ser conductores de cobre, al menos que el contacto venga indicado que se pueden utilizar conductores de aluminio, pero siempre y cuando tanto el NEC como la NOM lo permitan, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que no se permite la instalación de contactos conectados a conductores de aluminio. Entonces, conductores de aluminio está prohibido, es una prohibición. Entonces, no instalar conductores de aluminio, ¿sí? Normalmente este tipo de contactos, receptáculos o tomacorrientes, viene indicado que solamente se deben de utilizar conductores de cobre. Aprovechando la figurita, hay que utilizar los tornillos que vienen ya con el fabricante para la fijación del chasis del contacto. Hay que usarlos, no cambiar. Muchos lo cambian, ¿sí? Pero no se deben de cambiar. Y después nos menciona los requisitos generales de instalación. Y nos habla que los contactos del tipo de puesta a tierra, ¿sí? Que es el que estamos observando aquí en la figura, nos dice que los contactos instalados en circuitos de 15 y 20 amperes deben de ser del tipo de puesta a tierra, deben de ser este tipo. Lo obliga, ¿no? Deben, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes o algunas personas tienen contactos de 2 entradas, este tipo de contactos ya no está permitido, ¿verdad? Que se instale, sino deben ser del tipo de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque esa puesta a tierra nos va a ayudar para la puesta a tierra de los equipos y me va a proteger. Esta puesta a tierra me va a proteger, nos va a dar protección a personas y equipos. Han pasado muchos accidentes debido a que los equipos eléctricos no están puestos a tierra, no tienen ese conductor de puesta a tierra. Este tipo de contactos de puesta a tierra se deben de utilizar únicamente en circuitos para la clase de tensión y la corriente para los cuales están clasificados. En la figura anterior nos había dicho que este contacto era de 15 amperes, 125 volts. Lo tengo que instalar solamente en circuitos de 125 volts y con protección, perdón, no es la O, sino y con la protección de 15 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Si hacemos un diagramita unifilar con un dispositivo de protección, hacemos una línea y ponemos el símbolo del contacto. Ese contacto, su símbolo es este. Para cuando observemos un diagrama eléctrico, un diagrama unifilar o un diagrama físico, este es el símbolo del contacto. Y eso ya le ponemos, por ejemplo, podría ser contacto o receptáculo o tomacorriente monofásico, así lo podemos describir, de 15 amperes, 125 volts o 120 volts o 127 volts. Entonces, este contacto lo vamos a instalar en circuitos que tengan una tensión de 125 volts, ¿sí? Y
en circuitos que tengan protecciones de 15 amperes. Este es el símbolo del interruptor automático y también conocido como interruptor termomagnético. A veces muchos lo conocen como breaker, pero o la pastilla, ¿no? Pero el término término técnico de acuerdo a la NOM es interruptor automático. También le podemos llamar dispositivo de protección, contra sobrecorriente. Y si le ponemos con iniciales, sería dispositivo de protección contra sobrecorriente. Y nos habla de los contactos, ¿sí?, con terminal de puesta a tierra, y nos dice que los contactos y conectores de cordón que tienen contactos para el conductor de puesta a tierra de equipos deben de tener dichos contactos conectados a un conductor de puesta a tierra de equipos. Y aquí aparece un término que lo hemos venido viendo en los temas anteriores, que es el conductor de puesta a tierra de equipos, que viene siendo, de acuerdo a la fotografía que tenemos del lado derecho, el de color verde. Este viene siendo nuestro conductor de puesta a tierra de equipos, aquí lo mencionamos, ¿no? Este conductor de puesta a tierra de equipos puede ser aislado, de color verde, o verde con franjas amarillas, o sin aislamiento, que muchos le llamamos desnudo. ¿Sí? Está permitido opción A, aislado, opción B, desnudo. Cualquiera de los dos está permitido. Y aquí estamos viendo igual la salida, que es la caja. Esa es la salida en donde se va a alojar nuestro contacto, tomacorriente o receptáculo. Esta caja cuadrada de 3/4 se está uniendo con una tubería conduit, la cual va a traer los conductores que van a alimentar el contacto. En este caso tenemos el conductor de fase, que es el de color rojo, que tenemos aquí, y el conductor neutro, que es el de color blanco. Y aquí les estoy agregando algo adicional, la longitud de los conductores de aquí hasta acá. ¿Qué longitud deben de tener los conductores? De acuerdo a la norma, al 300-14, la longitud libre del conductor debe ser de 15 centímetros. Hay que dejar esa longitud para poder realizar las conexiones y también para el acomodo de los conductores dentro de la caja que tenemos aquí. Esta caja debe de estar calculada, debe de llevar un cálculo. Y ese cálculo viene de acuerdo a los centímetros cúbicos de los conductores que se van a alojar, o dispositivos también que se van a soportar. Esta aquí, una recomendación es: utiliza cajas adecuadas y no con el tamaño suficiente, y a veces utilizamos cajas que no son muy grandes, son reducidas, y entonces los conductores a veces cuesta trabajo acomodarlos en las cajas más pequeñas. Entonces por eso debe llevar su cálculo y que esos conductores se alojen adecuadamente. Lo vamos a ir viendo conforme van las fotografías y vamos a ir viendo cómo se van acomodando. Entonces aquí en esta fotografía también estamos viendo ya el código de colores. Que no se nos olvide ese código de colores.
que hay que hacerlo en instalaciones nuevas, y si ya tenemos la instalación ya existente, pues podríamos, si es que hay el presupuesto, podríamos hacer una inversión, ir cambiando nuestro cableado de la vivienda, del comercio o la industria, ¿no? Es fundamental seguir el código de colores. Esto nos va a ayudar, recuerden, para un fácil mantenimiento, una buena localización de fallas y para conectar adecuadamente todos los dispositivos. Y seguimos con la identificación de las terminales de contactos para una buena o correcta conexión de los conductores del circuito. Como están viendo, el contacto siempre hay que colocar la terminal de puesta a tierra en la parte superior. Podríamos decir que es podría ser una recomendación. Ahorita vamos a ver esa recomendación, quién lo justifica. Pero por lo mientras vamos a ver en cómo identificamos las terminales del contacto. Cuando viene un tornillo de color o terminado, podríamos ponerle que tenga un terminado, en este caso podríamos ser como color dorado, ¿sí? Aquí se va a conectar el conductor de fase. Aquí lo vamos a conectar, conductor de fase. Y esa ya es las características del contacto para facilitar la instalación y no hacer instalaciones erróneas. Los contactos deben de quedar con una polaridad. Que los conductores se conecten adecuadamente en donde se deben de conectar, ¿sí? Entonces la terminal de fase ya la observamos de color dorado, y también otra forma de identificarla es el orificio. Este orificio de entrada para la clavija es más pequeño. Este es el pequeño, ahí va la fase en el pequeño. Y si observamos, viene la otra entrada, pero viene más grande. También en eso los fabricantes, de acuerdo a la norma de fabricación, ¿sí?, va facilitando una correcta instalación. Ya viéndolo el contacto así de lado, ya estamos viendo del lado derecho que viene. Vamos con el neutro. Viene el tornillo, ¿sí?, con un acabado de casi como plateado. Ahora sí que más o menos hacia el blanco, ¿no? Y en este tornillo hay que conectar el conductor neutro en ese tornillo. Aquí viene, conductor neutro, hay que conectarlo en ese tornillo, y ese tornillo viene identificado con esta entrada más grande. Aquí entonces vamos a obtener el neutro y el neutro, y aquí va a quedar el neutro. ¿De acuerdo? Esa es la forma de identificar en dónde vamos a conectar el conductor neutro, que va a ser de color blanco o color gris o gris. Ahí es donde lo vamos a conectar. En el tornillo de color verde, ya hasta nos lo ponen de color verde. ¿Cuál es el que vamos a conectar en el tornillo de color verde? Pues vamos a conectar el conductor de puesta a tierra. Ahí se va a conectar. Aquí se va a conectar la puesta a tierra. En el tornillo con acabado de color verde, como observamos en la fotografía. Otra característica del contacto es que esta puesta a tierra viene unida al chasis. Todo el chasis, todo esto, está conectado al tornillo verde. Entonces el chasis ya va a estar puesto a tierra. Tanto el superior como el inferior.
ya queda puesto a tierra ese contacto. Y algo aquí que estoy colocando es que ustedes recuerden que no cambiar, ¿sí?, estos tornillos, no los cambie o los sustituya por otros. Si los van a sustituir por que a lo mejor la caja les quedó muy profunda, que no debe de ser, pues utilicen tornillos iguales a los que trae en el tomacorriente, el receptáculo o el contacto. No lo vayan a sustituir por pijas. Acá en México el tornillo ese para la tabla roca, para fijación de tabla roca, se llama pija. Hay que tener cuidado con los términos porque en algunos países tienen otro significado, ¿no? Pero aquí en México sería un tornillo así de este tipo, que trae la cuerda así media separadona y tiene la punta de afiladita, ¿no? Entonces sería una especie de pija. No, esto no. Hay que utilizar los tornillos que traen los propios contactos. Como ven, espero que me vayan siguiendo todos estos puntos tan importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y vamos a conectar el contacto a los conductores. Por lo tanto hay que ir preparando los conductores. Por ejemplo, este conductor de puesta a tierra, como tiene que ir conectado a este tornillo, hay que hacerle una rosquita, un doblez al conductor, como se observa aquí, hacia la derecha, para que al apretar, ¿sí?, no se vaya a desenredar, sino quede apretado adecuadamente y que quede ajustado alrededor del tornillo, ¿no? Entonces preparamos el conductor. Recuerden que para quitar el aislamiento hay que utilizar unas pinzas pelacables. O quita aislamiento, ¿no? Entonces conectamos el conductor verde a la terminal de puesta a tierra del contacto, y esto es al tornillo de color verde. Por eso ahí indica la flechita, ir siguiendo paso a paso, ¿no?, cómo debemos de ir conectando. Aquí ya el propio contacto, a donde vienen los tornillos para conectar el neutro y la fase, ya traen una protección aislante, como se ve allí. Y sí, eso la norma, la NOM o el NEC lo exige que se proteja esos conductores expuestos, ¿no? Entonces por eso este contacto pues ya trae de fábrica su protección. Entonces ya quedamos con el conductor verde. Esto del conductor también, eso lo trae el NEC, la NOM. Sí, que hay que hacerle la rosquita adecuadamente, de esta forma. Y aquí iría el tornillo, bueno, quedaría aquí la parte de arriba del tornillo, para que enrosque adecuadamente el conductor. Siempre debe de el doblez debe de colocarse hacia la derecha, para que cuando apriete no no se, como podríamos indicar ahí, que los hilitos de cobre no se salgan, ¿no?, sino que queden todos compactos, todos juntos, ¿no?, como se observa aquí en la fotografía. Recomendación de orientación del contacto, como mencionábamos, que la puesta a tierra quede en la parte superior. La terminal de puesta a tierra se recomienda que al fijar el contacto quede en la parte superior, para evitar que cuando la clavija de conexión quede separada del contacto. Aquí esta es una buena conexión de la clavija. Viene siendo la clavija, y se inserta en el contacto. Aquí no hay ningún espacio entre el contacto ni la clavija, pero a veces nos queda así, de esta forma, ¿sí?, con una separación entre el contacto y la clavija. Aquí cualquier objeto metálico puede caer. Objeto metálico puede caer.
Y para prevenir de que no suceda un cortocircuito, por eso se recomienda que la puesta a tierra quede en la parte superior, como se ve aquí. La puesta a tierra quede en la parte superior. Si llegase a caer un elemento metálico, ¿sí?, que el contacto que haga este elemento metálico con la clavija sea con la puesta a tierra. Y con eso evitamos que se vaya a producir un cortocircuito, que puede ser el inicio de un incendio, si hay materiales inflamables alrededor de donde se produce el cortocircuito, ¿sí? Entonces aquí lo estamos ejemplificando porque a veces las clavijas sí se quedan separadas del contacto, no las insertamos adecuadamente hasta que nos quede de esta forma, sin ninguna separación. En hospitales deben de quedar así. ¿Ok? Así, en hospitales sí debe de cumplir. Entonces una recomendación para los que nos están viendo aquí en el video es que coloquen sus contactos de esta forma, con la terminal de puesta a tierra que quede en la parte superior. Como ven, vamos viendo ya los tips y igualmente vamos viendo cómo conectar ese tomacorriente, receptáculo o contacto. Y seguimos con las instrucciones. Por ejemplo, aquí ya quedó el conductor verde, la puesta a tierra en su tornillo adecuado, ¿sí?, conectado adecuadamente. Y ahora le toca al conductor blanco. El conductor blanco es el conductor neutro. Ese lo vamos a conectar en el tornillo que da hacia el orificio más grande del contacto que tenemos aquí, que está en forma vertical. Esa es la forma de conocerlo. Recuerden, el más grande es el neutro, el más pequeñito es la fase, y los orificios en la parte superior viene siendo la puesta a tierra. Se ve muy, muy sencillo, pero ya a veces en obra, pues el electricista se llega a equivocar, ¿no? Y de esto se trata el video, de que no realicemos conexiones incorrectas, sino algo adecuado para que quede con polaridad adecuada a todos los equipos que se van a conectar a ese contacto, tomacorriente o receptáculo. En este caso, este contacto ya estamos viendo aquí los tornillos de color plateado en donde se va a conectar el neutro. Este tipo de contacto estamos viendo que trae unos orificios en la parte inferior. Por medio de esos orificios se va a introducir el conductor blanco, como se indica aquí. Hay que introducirlo en estos orificios, ¿sí? Se va a introducir, como se observa en la siguiente fotografía aquí, se introduce al orificio y entra el cobre en el orificio, solamente el puro cobre, y el aislamiento queda fuera de ese orificio. Una vez que ya se introdujo completamente el cobre aquí para que esté unido al tornillo, ahora sí procedemos a apretar. Hay que apretar el tornillo, ¿sí? Acá en México le llamamos desarmador a esa herramienta. Entonces aquí apretamos, hay que apretar. Recuerden que girando hacia la derecha, ¿sí? Una vez que queda apretado, nos aseguramos jalando el conductor blanco hacia afuera, de tal forma de que estamos asegurando una conexión. Acuérdense, una conexión firme, que no se les olvide, porque conexiones que no están firmes producen arcos eléctricos y puede ser el inicio de un incendio. Entonces ya vamos con nuestra puesta a tierra. Ya quedó conectado el N y nos faltaría la fase. La fase todavía no la conectamos. Continuamos ahora con la fase, giramos el contacto y ya observamos que nos quedan los tornillos de color dorado. Ahí es donde se va a hacer la conexión del conductor de fase. Ese conductor de fase, igualmente como observan aquí, hay que insertarlo en un orificio. El cobre exclusivamente sin el aislamiento.
y ya aquí ya en la siguiente fotografía ya se introdujo el cobre, ¿sí?, en el orificio para que haga contacto con el tornillo de color dorado, y procedemos a apretarlo hacia el lado derecho. Recuerden que hacia el lado derecho aprieta, al lado izquierdo aflojamos, y recordemos que debe de quedar una conexión firme. Listo. Y ya nos aseguramos de que no haya, puede haber puntos calientes. Entonces, cuando apretamos adecuadamente no va a haber puntos calientes. No arcos, que esto nos puede producir el inicio de un incendio. Y ya tenemos en la última fotografía pues ya el contacto ya listo, ya terminado, ¿sí?, con las conexiones adecuadas, con los conductores del circuito de fase, neutro y mi puesta a tierra. Ya la tenemos allí en mi instalación y el contacto está con la polaridad adecuada. Esto lo puede revisar nuestro supervisor, un inspector, el de mantenimiento, etcétera. Entonces, si nosotros lo dejamos bien conectado con la polaridad adecuada, pues no vamos a tener ningún problema. Ya una vez terminadas las conexiones, se cubren, ¿sí?, los tornillos de conexión con una tapa de plástico que trae el propio tomacorriente, contacto o receptáculo. Si no trae esa cubierta plástica, se debe colocar una protección aislante, ¿sí?, de tal forma de que no queden con partes vivas expuestas, y así vamos a proteger a las personas. Ahora nos vamos con el montaje del contacto. Como ven aquí en la caja de salida que comentamos que era de 3/4, ya le estamos colocando su sobretapa. Esta tapa que tenemos aquí se le colocó a la caja, se le llama sobretapa. Y como ven, estamos alojando los conductores adecuadamente, ¿sí?, se están acomodando adecuadamente. Para eso comentábamos que debe de haber una caja con las dimensiones adecuadas, para que no estemos ahí forzando a que los conductores se acomoden ahí y junto con el contacto, ¿no? Podemos hasta dañar el aislamiento. Y aquí pues hay facilidad, hay el espacio suficiente para el acomodo de esos conductores y de los 15 centímetros de longitud que nos indica la NOM o el NE que debemos de dejar. Y ahora procedemos a fijarlo ya el contacto con los tornillos que trae el propio contacto, ¿sí? Recuerden que no debemos de cambiar estos tornillos, si los queremos sustituir, que sean por el mismo tipo. Y aquí ya estamos observando el acomodo del contacto, ¿sí?, el chasis adecuadamente con sus tornillos que trae el propio contacto, ya están ahí, y nada más procedemos a fijarlos con una herramienta que acá en México le llamamos desarmador, y lo fijamos adecuadamente. Ya quedó con la terminal de puesta a tierra en la parte superior. Igualmente aquí en la fotografía alcanzamos a ver la puesta a tierra de la caja. Vamos a poner aquí que las cajas, todas las cajas deben ser puestas a tierra. En las inspecciones eléctricas que se realizan todavía hoy en día, se observa que muchas personas que hacen la instalación pues no tienen ese conocimiento, ¿no?, sobre la puesta a tierra de las cajas, y cuando hace uno la inspección es una de las no conformidades que se encuentra. Y otra vez hay que retirar el contacto y ver la puesta a tierra de la caja, ¿no? Importante, hay que utilizar cajas que ya traigan el orificio para la puesta a tierra, y hay que utilizar las cajas que ya traigan el orificio para la puesta a tierra, y nada más para fijarlo con tornillo, ¿sí?, maquinado. Como observan aquí, otra característica que podemos ver,
de estas cajas, que nos habla de lo que tiene 57 centímetros cúbicos, ¿sí?, de espacio, ¿sí? Igualmente viene en pulgadas 3.5 pulgadas cúbicas, esas serían pulgadas cúbicas. Por si utilizamos tablas del NEC que vienen en pulgadas, pues ya nos está dando el volumen, ¿no?, que el volumen de ocupación de la caja que tenemos ahí. Entonces, recomendable utilizar cajas para este tipo de contacto, pues, de 3/4, ¿no? Aunque, como habíamos comentado, pues debe de llevar el cálculo. Y tenemos la conexión de puesta a tierra del contacto a la caja. La conexión de la terminal de puesta a tierra del contacto debe de cumplir con esta sección de la norma. El 250 pues es puesta a tierra. Y aquí estamos poniendo la sección correspondiente de la conexión de la terminal de puesta a tierra del contacto a la caja. Y aquí estamos observando en la caja sobre la terminal de puesta a tierra. Sería que todas las cajas deben ser puestas a tierra. Se debe de usar un puente de unión, que viene siendo este conductor, para conectar la terminal de puesta a tierra de un contacto del tipo con terminal de puesta a tierra, que es los contactos que ya hemos estado viendo, a una caja puesta a tierra, a menos que esté puesta a tierra como se indica en los incisos A hasta D siguientes. Aquí lo estamos omitiendo, pero aquí lo importante es que las cajas deben de estar puestas a tierra. Y aquí estamos utilizando un tubo conduit metálico semipesado que lleva cuerda o rosca. Aquí lo observamos. Aquí está la cuerda, ¿sí? Y se fija por medio de un monitor. Le llamamos monitor. Aquí en México es accesorio, y en la parte exterior va la contra, con lo cual el tubo conduit se va a quedar unido a la caja en una forma rígida, que de eso se trata, ¿no? Que todos los elementos mecánicamente queden bien apretados. Posteriormente vamos a explicar el por qué. Eso es muy importante, porque se puede producir algún arco aquí, un arqueo cuando está mal apretado, cuando no hay una conexión firme, y se puede producir un arco eléctrico entre estas partes metálicas, y eso es lo que tenemos que evitar. Hay que evitar arcos, porque esos arcos eléctricos pueden ser el inicio de un incendio. El puente de unión debe de estar, este puente de unión hacia la caja debe estar dimensionado de acuerdo a la tabla 250-122, el calibre de él. También debe soportar corriente de falla. Hasta aquí terminamos y nos vemos hasta la próxima. Que se encuentren bien y estén pendientes, porque próximamente vamos a tener por ahí algunas preguntas o enlaces en vivo para regalar algunos obsequios, enviárselos a su domicilio con unas preguntas muy sencillas. Hasta pronto y que la pasen bien.